Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un privilegio estar en este lugar y compartir la palabra del Señor, amén. Me toca la cuarta palabra y con esta palabra yo me identifico mucho. En Mateo 27:46 les invito a que abran la palabra del Señor. En Mateo 27:46. En Mateo 27:46 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo me identifico, y creo que no soy el único, sino que todos los que estamos en este lugar nos identificamos. No porque Jesús estuviera en la cruz y que nosotros pasemos el mismo sufrimiento que Jesús. No, sino por aquella pregunta que hace Jesús al Señor, a nuestro Dios, que le dice: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y ver de que Jesús se sentía abandonado de parte de Dios mismo, su Padre. Y el por qué Jesús se sentía abandonado, y es lo que en estos días he estado meditando la palabra del Señor, y habla que Jesús se sintió abandonado por culpa de nosotros, no porque Dios lo haya abandonado, sino por causa de nuestros pecados. La intimidad y la conexión con el Padre se esfumó, porque dice la palabra del Señor que nuestro pecado es el que omite una comunión íntima, una relación con nuestro Padre Celestial. Y como sabemos todos nosotros, lo único que obstaculizaba la conexión entre el Padre y el Hijo eran nuestros propios pecados, el pecado del mundo entero. Y algo que está muy infravalorado es que nosotros pensamos de que Jesús solo murió por ciertas personas o por el mundo, y solamente cuando decimos el mundo pensamos en esta generación, cuando no es así. El Señor Jesús murió no solo en la generación de Jesús o en el tiempo de Jesús, murió mucho más antes, que viene a ser desde la etapa o la edad de Adán hasta la etapa de la edad de Jesús, y de Jesús hasta nuestra etapa. Y dice la palabra del Señor que de Jesús a nuestra etapa no han pasado solamente 2025 años, en total han pasado 4025 años desde la muerte del Señor Jesucristo. Y tú puedes pensar cuántas generaciones han pasado en esos 4025 años hasta la actualidad, y no contando desde antes del tiempo del Señor Jesús. Y ver de que Jesús se sentía abandonado justamente. ¿Por qué? Porque el Padre no podía ayudarlo debido al montón de pecados que Jesús estaba perdonando en ese tiempo. Porque Jesús en ese tiempo perdonaba no solamente a los sacerdotes o a los escribas o los que hablaban mal contra él, sino perdonaba a un Adán y Eva que lo desobedecieron en aquel huerto del Edén. Y no mucho eso, sino que también nos perdonaba a todos los que estamos en este lugar. Y ver de que Jesús se sentía abandonado. Jesús, un hombre sin mancha, sin pecado alguno, por culpa de nuestro pecado y por culpa de nuestra maldad, no podía tener la ayuda del Padre Celestial. Y por culpa de nosotros, Jesús supo lo que es sentir soledad. Jesús supo lo que es sentir dolor. Jesús supo lo que es sentir desesperación. Y es lo que Jesús quiere mostrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque en esta historia, o en esto lo que estamos aprendiendo el día de hoy, a mí me gusta verla de las dos maneras. ¿Y qué veo de lo que nosotros siempre vemos? A Jesús, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Jesús? Como vuelvo y repito, Jesús sintió dolor, desesperación y soledad en aquel momento. Pero era para que nosotros entendiéramos de que si Jesús, siendo hijo de Dios, Jesús mandado desde el cielo mismo, unigénito de Dios, iba a pasar soledad, nosotros también como hijos de Dios vamos a pasar soledad y vamos a pasar desesperación en este mundo. Y por eso el Señor lo que quiere mostrar es que no solamente eres tú el único que pasa problemas,
O no solamente eres tú el único que piensa que está pasando por un sufrimiento fuerte. Recuerda que hace más de 4000 años Jesús te mostró el mayor de dolor de todo el mundo, el mayor sufrimiento de todo el mundo, la mayor desesperación. Y por causa de eso nosotros somos salvos. Y aparte de eso, no solamente veo la cara de Jesús, sino que también la cara del Padre Celestial. Porque vemos el dolor y el sufrimiento y el esfuerzo que hizo Jesús. Amén o no amén. Porque fue un esfuerzo muy grande el soportar tanto sufrimiento sin culpa alguna. Pero ahora la cara del Padre Celestial, en vez de que no pudo hacer nada por su hijo. Y aquí vemos muchos padres. Amén o no amén. Si es posible, levante la mano quienes son papito, mamita. Aquí vemos algunos. Y dime tú, si tu hijo te pide ayuda o ves que tu hijo se siente solo y desesperado, ¿no vas a ir por su ayuda? Claro que sí. Pero aquí veo la cara del Padre, de que no solamente amó Jesús al mundo, sino como dice Juan 3:16, tanto como amó Dios al mundo, mandó a su Hijo. Y por causa de que Dios nos amó, no pudo ayudar a su propio Hijo a salvarlo. ¿Por qué? Por salvar multitud de pecados de nosotros. Amén. ¿Y tú cómo crees que se haya sentido el Padre Celestial? Verde que en Mateo 7:11 me habla sobre que dice que nosotros, los padres terrenales, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo más el Padre bueno celestial, cómo no va a hacer buenas dádivas por sus hijos? Pero aquí en esta escena me habla o me muestra algo diferente. Me muestra algo que el Padre bueno y celestial, el Padre que hace mejores dádivas que un Padre terrenal, no pudo ayudar a su único hijo. Porque aún nosotros no hemos llamado hijo hasta la muerte de Jesús. Pero a su único hijo no pudo salvarlo. A su único hijo no pudo bajarlo de esa cruz. Y si tú ves a la persona que está a tu lado, tú puedes decir, no lo ayudó por ti y por mí. No lo ayudó por tu causa. No lo ayudó por mi pecado. No lo ayudó por mi desobediencia. No lo ayudó, ¿por qué? Porque sabía que hace más de 4025 años iba a nacer un Jeremy que le iba a fallar muchas veces. Papá Dios no ayudó a su único hijo, porque sabía que iba a venir una generación del siglo XXI donde un hijo llamado Jeremy León muchas veces iba a descarriar de sus caminos, donde muchas veces también lo iba a volver a crucificar o nuevamente lo iba a volver a poner en esa cruz. O yo, siendo hijo, nuevamente como un perro lo iba a dejar. Por eso papá no apoyó ni ayudó a su único hijo, por mí. Y este día se recuerda aquella escena. No solamente tú puedes ver tantos católicos caminando, pero aún yo hoy día hablando con una persona que no es de Cristo verdaderamente, me hablaba y me decía, mi hijo, hoy en día el mundo está perdido porque ya no cree. Y ya no tiene temor a aquella escena del Señor Jesús en la cruz. Porque él decía que siendo católico, antes los católicos ni se bañaban ni tocaban ni una sola lo que es carne o algo, lo que ellos creen, ni se bañaban toda la Semana Santa, mi hijo me decía. Pero ahorita cualquiera va a cualquier lugar, van a la playa, van y hacen lo que sea, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque ya no hay ese temor del Señor Jesús. Y es verdad, no solo en los católicos, en los propios hijos del Señor, de saber aquel sacrificio grande que el Señor hizo en nuestra vida, que no solamente este día hay que recordarlo, sino todos los días de nuestra vida, porque nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, nuevas son sus fidelidades. Y es lo que esta palabra me transmite en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la prueba más grande del amor. Porque Jesús es la respuesta a nuestras oraciones. Dice, leyendo más a fondo sobre este versículo, dice que todo esto sucedió desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y en ese transcurso de 3 horas hubo una oscuridad tan densa en el mundo. Hubo muchas tinieblas. Pero algo que me impacta, que dice que en la hora novena donde el Señor Jesús habló esta palabra, dice que en esa hora novena, en aquel tiempo,
Dice que en la liturgia de las horas canónicas, la nona es una oración de oficio divino. ¿Qué quiere decir? Que en aquella hora todo el pueblo de Israel tenía que orar. Todo el pueblo de Israel obligatoriamente tenía que hacer su petición de oración. Y lo que a mí me llega a la mente y a mi corazón, lo primero que se me llegó a la mente y a mi corazón, que se lo dije a mi papi así de una, que me preguntó si era verdad. Yo dije, no sé, papi, se me vino. Y es que tantas personas que, como yo les digo, pasaron generación en generación de David, generación en generación de Abraham, de Moisés, que pedían porque venga el Mesías. Y me imagino que esta era la hora en la cual ellos pedían fervientemente eso. Y creer de que la oración de ellos fue contestada en la misma hora en la cual muchos clamaron por la venida del Señor Jesucristo. Y ver de que esa oración contestada fue la oración no solamente del pueblo de Israel, sino de gentiles como nosotros, pueblo que no merecía el amor de Dios. Pero hoy en día podemos testificar que Dios Jesús nos amó grandemente y que gracias a su amor somos salvos. Amén o no amén. Así que nunca nos olvidemos esto. Nunca olvidar de que Jesús se sintió abandonado por culpa nuestra. De que Jesús le pidió al Padre, en pocas palabras, ayuda a ver si Él podía hacer algo por Él. Pero el Padre no le ayudó a su único hijo por culpa de nuestros pecados y por amor a que nosotros seamos salvos. Y gracias a ese acto de amor de tanto del Hijo como del Padre, podemos ser testigos de lo que dice Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hoy en día estamos aquí los hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.